¿Vamos? Bueno, hola, buen día a todos. Mi nombre es Silvia Raquel Míguez, soy socióloga y trabajo en el Hospital Municipal de Oncología María Curie. El propósito de segundo encuentro de hoy es charlar o describir otra faceta del COVID, particularmente el escenario social en el cual nos encontró la pandemia y a partir del cual empezamos a transitar la presencia del COVID. Es por ello que vamos a dividir este pequeño encuentro en dos momentos. En un primer momento vamos a caracterizar el estado de la sociedad argentina prepandemia para, en un segundo momento, describir qué situaciones se han suscitado a partir del aislamiento. El escenario sociodemográfico prepandémico fue un escenario caracterizado por la crisis económica, la informalidad laboral, pobreza y exclusión social. Es en este escenario en el cual desembarca el COVID. Existía un deterioro creciente de las condiciones de vida de los sectores medios bajos y bajos, con una tendencia al registro de nuevos pobres y de pobres estructurales aún más empobrecidos. Existen privaciones estructurales que ya afectaban a más de un tercio de la población argentina, entre las cuales encontramos, por supuesto, la inestabilidad en los ingresos, un 40,8% de la población por debajo de la línea de pobreza, un 8,9% de la población urbana por debajo de la línea de indigencia, y un nuevo tipo de pobreza, que es la denominada pobreza subjetiva, la percepción de pobreza. Esta es una categoría que se refiere a población no incluida en las dos anteriores, o sea, indigentes, pobres e indigentes, sino que engloba a personas que, aún estando por encima de estas líneas anteriores, perciben que sus ingresos se encuentran por debajo de los aumentos de los bienes y servicios. A esto es a lo que se denomina percepción de pobreza. También asistíamos a un escenario caracterizado por la violencia intrafamiliar, un déficit en la infraestructura de las viviendas, no solo en las características edilicias de las mismas, hacinamiento, que es un factor letal en un contexto pandémico. Recordemos que el hacinamiento se define como a la presencia de más de 3 personas por cuarto. La falta de acceso a servicios públicos, como son educación, salud, agua potable, luz, cloacas, pavimentos y demás, siendo que en la Argentina existe una problemática de larga data en relación al acceso a la luz, al agua potable y a las cloacas, factores que son determinantes de la salud pública. Y el caso de la desnutrición, un escenario también marcado por la desnutrición y la malnutrición, particularmente entre los niños y adolescentes. Ese sería someramente el escenario poco feliz en el cual nos ha encontrado la aparición del virus. A partir del 19 de marzo, todos recordaremos que se instala la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Es a partir de ese momento donde vamos a encontrar dificultades para cumplir el aislamiento en sí mismo, a lo cual vamos a sumar dificultades dificultades originadas y derivadas del aislamiento en sí mismo. Entre las dificultades para cumplir el aislamiento encontramos, por supuesto, la falta de empleo y de ingresos. Estos repercuten sobre los trabajadores sin salario estable,
sobre el trabajador no registrado, los comercios y pymes con problemas para el pago de sueldos y proveedores, es decir, a la economía precarizada particularmente. Nuevamente, una dificultad para cumplir con el aislamiento es el fenómeno del hacinamiento en la vivienda, ya sea que esta vivienda tenga lugar en un hotel, en una villa o en viviendas multifamiliares. Nos encontramos también con dificultades a partir del aislamiento, para mantener la distancia física en bancos, Correo Argentino y agencias designadas para el pago de la ayuda estatal. Tenemos también dificultades en la cotidianeidad para el aprovisionamiento de alimentos en espacios comunitarios, como son escuelas y comedores, para el aprovisionamiento de agua potable en los lugares donde existen canillas comunitarias, garrafas y medicamentos. Y también hemos transitado o estamos transitando un escenario donde existen dificultades para la tramitación de subsidios, particularmente debido a los requisitos del ingreso familiar de emergencia. En un segundo momento vamos a encontrar problemas derivados o consecuencias del aislamiento. Y es así como vamos a ver algunas posturas o visiones frente al aislamiento. En primer lugar, se habló de un aislamiento social, concepto que a poco de andar se comenzó a cuestionar, debido a que el distanciamiento social nos lleva al terreno del quiebre de la interacción social. Es sabido que objetivamente existen personas, particularmente adultos mayores, que asisten a una instancia de distanciamiento social, pero en realidad se ha ido modificando el término o la utilización del distanciamiento social por el del distanciamiento físico. Nosotros no estamos distanciados socialmente, sino físicamente. Este nuevo concepto da lugar a que las relaciones sociales persistan aún estando físicamente separados. Desde el punto de vista de la teoría sociológica clásica, existen dos polos en tensión a la hora de tomar decisiones sobre cómo transitar el aislamiento o no. Entonces, un interrogante sería, ¿qué prima a la hora de tomar decisiones como las que se han tomado en mayor o menor medida en todos los países del mundo? Es así como desembarcamos en el terreno del interrogante sobre el bien común versus el bien individual. ¿Quién está por encima de quién? ¿Lo social sobre el individuo o el individuo por encima de la sociedad? También hemos asistido al resurgimiento de teorías clásicas aparentemente superadas, y esto seguramente no les va a resultar extraño porque lo hemos escuchado indirectamente en la voz de líderes mundiales, presidentes de países desarrollados. Me refiero concretamente a dos teorías que quiero rescatar en este momento, que son el darwinismo social, que imperó a finales del siglo XIX y principios del XX, y la teoría de Malthus, una teoría demográfica de fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Fíjense qué interesante, a ver si esto nos recuerda la conducta de algunos líderes mundiales. Hablar de darwinismo social nos lleva a hablar de Darwin, por supuesto, con su teoría de la evolución de las especies, producto de lo cual, llevado al campo de una sociedad, esto implicaría la supervivencia del más apto, con lo cual la pandemia viene a ser una suerte de tamiz y de, sí,
se me ocurren comentarios muy feos al respecto, me cuesta decirlo, ¿sí? Pero producto de la pandemia sobrevivirían los más aptos. La teoría de Malthus planteaba que la población mundial crece a una velocidad mayor que nuestra capacidad de generar alimentos para la población, con lo cual se instala nuevamente la teoría malthusiana, dado que este autor sostenía que las guerras, las catástrofes naturales, las hambrunas, eran mecanismos a través de los cuales se lograba un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio poblacional, motivo por lo cual el Estado no debía intervenir frente a estas situaciones. Bueno, también vamos a rescatar que durante lo que llevamos de pandemia se han agravado los prejuicios, la discriminación, el control social en manos del ciudadano común, a través de denuncias de vecinos, gestos en la vía pública, violencia por el no uso del barbijo, todos hemos visto situaciones de esta naturaleza, posturas etnocéntricas, violencia contra grupos estigmatizados, por ejemplo, grupos orientales, producto seguramente de la relación con el origen de la pandemia, pero también discriminación hacia el ciudadano que habita en villas, el cartonero y los beneficiarios de planes sociales. Seguramente todos hemos escuchado comentarios de todo tenor sobre esto. En el transcurso del aislamiento hemos encontrado problemáticas asociadas a poblaciones con necesidades especiales. Por ejemplo, la de enfermos crónicos que requieren de recetas, alimentos y compras cotidianas. Otra problemática en torno a estas poblaciones se encuentra entre los enfermos crónicos que han dejado de asistir a sus controles médicos por temor al contagio o por el simple hecho de que los centros de salud están cerrados o le dan prioridad al COVID y han dejado de atender otras patologías. Otro grupo especial es el de las personas con consumos problemáticos de alcohol y drogas, con sus dificultades para abastecerse de sustancias. También el caso de aquellos que tienen inconvenientes para dar continuidad a sus tratamientos de cesación, ya sean psicológicos o psiquiátricos, con el consecuente peligro de recaída en sus consumos. Otro fenómeno que se ha dado al interior de este periodo de aislamiento físico es el de las relaciones intrafamiliares. Existe una tensión, se ha dado una tensión por una convivencia que dimos en llamar 24/7, 24 horas los 7 días de la semana. Una repentina y forzada proximidad con nuestros convivientes, sean o no familiares, pueden dar lugar al fortalecimiento de los vínculos, pero también puede agravar situaciones conflictivas preexistentes. Este aislamiento nos ha puesto frente a nuevos requerimientos que irrumpen en nuestras vidas y que generan tensión, como por ejemplo acompañar a la educación de los hijos, a los familiares enfermos, el tener que hacerse cargo de tareas domésticas que antes no se realizaban. Y el incremento de violencia doméstica, esto es un registro letal de nuestro periodo de aislamiento, separaciones, violencia de padres a hijos y violencia o maltrato hacia los ancianos. En cuanto a los estudiantes de todo nivel, han encontrado a través de este periodo de aislamiento dificultades para lograr continuidad educativa y
problemas de conectividad del grupo familiar en general. La educación a distancia pone en evidencia un nuevo inconveniente que es el llamado brecha tecnológica o brecha digital, particularmente por la falta de equipos, la falta de conectividad, la baja calidad tecnológica, la desactualización de los programas, entre otros inconvenientes. Todos habrán asistido a esta situación donde existen hogares donde se requieren de más de un dispositivo por la presencia de niños o adolescentes que requieren de tecnología, y esto se agudiza en los casos donde los padres realizan teletrabajo. Entonces, encontramos a nivel educativo limitaciones en 3 actores fundamentales, por supuesto: los niños, los educadores y los adultos responsables de acompañar el aprendizaje. Un capítulo singular vamos a dedicar a los medios de comunicación y las redes sociales. Sabemos que los medios de comunicación actúan como agentes de socialización y formadores de opinión, y en ocasiones han actuado durante este periodo de aislamiento a través de un manejo irresponsable de la información, con difusión de noticias falsas, sobreinformando a la población, brindando información contradictoria o irrelevante para nuestra sociedad, como por ejemplo estar las 24 horas informándonos sobre la cantidad de camas en Singapur o la cantidad de pacientes en terapia en Barcelona. Datos que son muy interesantes para el contexto que corresponde, pero no para nosotros, ¿sí? Esta conducta o estas conductas que atravesaron a los medios de comunicación favorecieron la instalación de una percepción de amenaza permanente en la sociedad, la irrupción de trastornos de pánico, aumentos de estrés, tendencia al abastecimiento y estoqueo de alimentos. Esto es un dato no menor. Nos hemos abastecido de alimentos, medicamentos, insumos hogareños de modo irracional, siempre en desmedro del otro. Al respecto de esto, recordemos que al comienzo de la pandemia existió, desabastecimiento de papel higiénico, ¿sí? Después, a través de la información dada por los medios de comunicación, cuando se hablaba del ibuprofeno, las farmacias quedaban desabastecidas de ibuprofeno, y más recientemente tuvimos el episodio de los corticoides, cuando la enfermedad por COVID alcanza puntos donde comienzan los efectos inflamatorios de la enfermedad, se comenzó a estudiar el efecto de los corticoides, con lo cual se desabasteció a las farmacias de corticoides, dejando sin corticoides a las personas que realmente las utilizan. Esto ha sido una conducta sumamente individualista y egoísta. Bueno, siguiendo con los medios de comunicación, en intento de explicar la pandemia, recurriendo a teorías conspirativas, falsas noticias y desinformación, ha sido habitual. La justificación, apelando a estas teorías conspirativas mundiales, utilizaron argumentos tales como la pandemia como un arma biológica, como una guerra económica entre China y Estados Unidos. Incluso hemos llegado a escuchar que esto persigue como objetivo una modificación a través de una vacuna mundial del ADN de la población. Pero bueno, de resultas, a lo que asistimos es a falta de certezas por parte de la comunidad científica en relación a el COVID. La falta de respuesta frente a la pandemia es un factor determinante del aumento y la fortaleza de estas teorías conspirativas. O sea que cuanto menos certezas hay sobre la pandemia,
más prosperan estas teorías conspirativas. Y para ir cerrando este segundo encuentro de hoy, yo quisiera hablar de la post-pandemia. La idea original era hablar de la pandemia en 3 momentos, el antes, el durante y el después. Pero a poco de andar me di cuenta que en realidad la post-pandemia es un capítulo por delante que todavía tenemos que escribir. Pero sí sabemos que será un momento de replanteos y de repensarnos. Escuchamos o estamos escuchando hablar de la vuelta a la normalidad y hablar de la nueva normalidad. Hablar de la vuelta a la normalidad creo que sería un error porque, partimos de la base de que la normalidad es una construcción social y nuestra normalidad prepandémica era una normalidad que había naturalizado la inequidad y las brechas sociales, con lo cual deberíamos preguntarnos si queremos volver a esa normalidad. Se habla también de la nueva normalidad sin tener mucha certeza sobre qué designa este concepto, que en realidad se acuñó tras la crisis económica de 2008. En principio hablamos de nueva normalidad como de un proceso a través del cual vamos desandando el aislamiento en fases. Pero todavía no queda en claro en qué consistirá esa nueva normalidad. Lo cierto es que en la Argentina post-pandemia y post-aislamiento nos va a encontrar con una reconfiguración social. Las desigualdades y la exclusión social van a ser mayores. El empobrecimiento, por ejemplo, dio lugar a una nueva categoría de pobres, los denominados pobres pandémicos, que son personas que se encontraban por encima de la línea de pobreza y la pandemia dejó sin empleo, con deudas crecientes en el pago de servicios, expensas, baja en el seguro de los autos, el no pago de cuotas de educación y el endeudamiento con tarjetas de crédito. También se estima que en la pospandemia se dará un incremento muy importante del delito contra las personas, del delito contra la propiedad. Vamos a asistir a una nueva saturación del sistema sanitario, pero esta vez debido a la demanda no satisfecha durante la pandemia de enfermedades preexistentes y de aquellas que hayan aparecido durante la pandemia. Para ir terminando, quisiera dejar la idea de transitar o comenzar a transitar la pospandemia, haciéndonos replanteos principalmente sobre las condiciones de vida de gran parte de la población argentina, el rol del Estado, el papel que ha adquirido la tecnología en nuestras vidas, la brecha educativa entre los que pudieron o no continuar o acceder a la educación durante este tiempo, las nuevas modalidades de trabajo que han venido en cierta forma a instalarse, particularmente el aumento del teletrabajo, que es una actividad aún sin reglamentar, y fundamentalmente nuestra relación con el medio ambiente y nuestros estilos de vida. Eso es todo. Muchas gracias.